este seminario que hemos establecido por estos próximos 10 días, agradeciéndoles nuevamente el cariño a ustedes, los que están por internet. Hoy vamos a empezar a hablar sobre una de las primeras minas o trampas que hemos venido planteando, que son sembradas a lo largo del camino. Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración y una enseñanza. Hace una semana vimos en Mateo capítulo 13 el planteamiento de cómo con el trigo que se sembró, se sembró la cizaña. ¿Se acuerdan? Y la instrucción, o antes de la instrucción, los discípulos fueron y le dijeron a Jesús: déjanos ir y ¿qué? Arrancarla. Y vamos y la arrancamos. ¿Jesús qué dijo? Dijo: no lo toquen, no lo hagan. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué no poder ir y separar la cizaña del trigo? Porque de pronto se arranca la buena. Pues en parte el Señor lo dice ahí, dice porque pues no se va a saber. ¿Cuál es el problema? El tema es que, para los que conocen un poco de agricultura, la cizaña normalmente es parecida al trigo. O sea, cuando usted va a distinguir entre la cizaña y el trigo, usted no sabe cuál es. Entonces, ¿cuál es el riesgo que usted corre? Que usted y yo terminemos arrancando el trigo. El arroz, por ejemplo, tiene una cizaña, se llama la caminadora. Y entonces el arroz, si usted ve la caminadora, y es igualita al arroz. Y entonces usted no sabe qué, pero ¿qué hay que esperar? ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar que ¿qué? El fruto. Que cada una saque la espiga. Ya la espiga, ya el fruto es distinto, y en su momento entonces se cosecha. Esa aplicación para nosotros es lo mismo. O sea, el Señor dice: no toque la mina. Debemos saber qué hacer con la situación, pero debemos acercarnos y entender qué es lo que está pasando. Tuve otra experiencia esta semana. Me paré en un semáforo, adelante de un camión, y en el camión había un letrero. El letrero decía: si usted no está viendo mis espejos, yo a usted no lo estoy viendo. Y efectivamente, ¿qué se imaginan que estaba sucediendo? Que usted no estaba viendo los espejos. Que yo no veía los espejos. Ahora, ¿a qué distancia yo estaba del camión? Dando 5 pies. Pues ni tanto, probablemente. A la misma distancia que seguramente usted también me pone. O sea, a la distancia que uno en su lógica piensa que es lo correcto. Entonces, miré atrás y no había carro atrás. Entonces puse reverso y empecé a echar reverso hasta poder empezar a ver los espejos. Ojalá hubieran sido 5 metros, más. Y entonces me pareció una distancia demasiado exagerada. Pero en términos de seguridad, ¿cuál era la distancia que realmente tenía que estar? Esa. Por supuesto, con un automóvil, por el tamaño del camión y el automóvil, pues es una distancia distinta. Sin embargo, me quedó sonando y pues estoy tratando de aprender. Por supuesto, he seguido poniéndome detrás de los carros en distancia no correcta, pero ya estoy entonces ya estoy llegando, y miro, entonces empiezo a echar para atrás, si puedo. Y estoy en el proceso de empezar a reprogramarme, porque tiene sentido, porque evidentemente si yo no mantengo la distancia, él no me va a ver a mí. Ahora, usted y yo podemos decir: no, pero uno en un automóvil sí lo ven a uno. No necesariamente. El principio es el mismo, aunque la lógica le pueda decir a uno que no. Ese tema de guardar la distancia es lo que nosotros tenemos que aprender con estas minas. Cuando viene una mina, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que aprender? A guardar la distancia. Porque
Estamos a punto de tocar una mina y vamos a tener un problema. Así que con esto en mente, con esta introducción, quiero animarles a que comencemos con la primera mina, con la primera trampa. Se llama el orgullo. Si hiciéramos la pregunta, ¿es usted orgulloso? Ya imaginamos la respuesta. La mayoría de nosotros diríamos que no. La mayoría diríamos que no. Sin embargo, quiero animarle a que usted se ponga en neutro y lo considere. Lo revise y lo evalúe. Y creo estar seguro que al final usted podrá empezar a darse cuenta de muchas cosas que están sucediendo, están por suceder y que quizás usted todavía y yo no nos estamos dando cuenta. El orgullo, vamos a empezar por allí en esta noche. No importa cuánto usted y yo encubramos el orgullo, lo justifiquemos o lo excusemos. Apúntelo allí, por favor. El orgullo siempre trae el mismo resultado. Trae arrogancia y rebelión contra Dios. Orgullo siempre traerá lo mismo. Arrogancia y rebelión contra Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de orgullo, debemos entender que siempre acarrea destrucción. Siempre el orgullo trae destrucción. ¿Cuál es la base del orgullo? ¿Cuál es el planteamiento de la base del orgullo? La base del orgullo es que se enaltece uno y deja de glorificar y honrar a Dios. ¿Qué será el ruido? Enaltece lo que uno hace, enaltece lo que uno es, se enaltece uno mismo y poco a poco uno va dejando de honrar y glorificar a Dios. Hace que pongamos los ojos en nosotros y dejemos de mirar a Dios. El orgullo va haciendo eso. El orgullo siempre va a impedir que usted y yo lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. El orgullo va a impedir el propósito de Dios con usted y conmigo. El orgullo siempre va a alterar mi actitud y mi relación con Dios. El orgullo es la trampa o mina con resultados más devastadores. De todas las minas, el orgullo es la que más resultados desastrosos y devastadores tiene. Lo que usted y yo creamos, sentamos, poseamos, queramos o deseemos, no es lo importante. Se lo repito, lo que usted crea, lo que usted sienta, lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted desea y lo que yo deseo, no es lo importante. Porque todo eso, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo quiero, siempre lleva al orgullo. Vamos a ver entonces qué piensa Dios del orgullo. Vamos a Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Vamos a empezar a considerar cuál es la opinión que Dios tiene acerca del orgullo. Porque la tarea que necesitamos en esta noche es, o empezar a considerar en esta noche es, ¿cuán orgulloso soy o no soy? ¿Cuál es mi realidad frente a eso? Sigan, bienvenidos. Bien, ¿ya encontramos? Proverbios capítulo 6, versículo 16. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué piensa Dios de qué? Del orgullo. Dice el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 ¿qué? Abominación. ¿Qué significa la palabra abomina?
Odio extremo. Aborrece, odia. ¿Dios aborrece? ¿Dios puede odiar? Sí, en ese sentido. Lo único es que Dios no aborrece personas, no odia personas, pero sí odia el pecado. Y de manera particular algunos pecados. Dice 7 cosas Dios aborrece. Si uno antes de leer dijera cuáles serían los peores pecados que Dios aborrecería, y uno haría la lista y seguro que no son los que Dios dice que son. Y miren lo que comienza. ¿Cuál es el primero que Dios está en la lista que Dios aborrece? Los ojos altivos. Subráyelo. Ojos altivos. Los ojos altivos tienen que ver con ¿qué? Con el orgullo. Tienen que ver con el orgullo. Porque usted mira por Le voy vamos a leer los demás, los otros 6 que no vamos a tocar y profundizar, pero es para que usted se dé cuenta que de pronto esos son los que usted y yo en el fondo pensamos que no son tan graves, que más bien debería haber. Por ejemplo, aquí debería haber algunos pecados que uno considera pronto peores y no parecen. Eso no significa que Dios los ame, pero en las 7 primeras, el top de los 7 que Dios aborrece, el primero ¿cuál es? los ojos altivos. El orgullo. El segundo ¿cuál es? La lengua mentirosa. Las mentiras. Y fíjense que nosotros con las mentiras ¿cómo somos? Pues yo ya La tercera, me he compuesto. ¿cuál sería el tercer pecado que más aborrece el Señor? Las manos derramadoras de sangre. O sea, ¿cómo se llamaría ese? Asesinatos. ¿Cuál más sería? Corazón que maquina. Corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cuál sería ese? Cinismo. Apúntenlo. Cínicos. Que personas andamos maquinando. Versículo 18. Los pies presurosos para correr al mal. La falta de temor de Dios. Corremos al pecado sin ningún problema. El testigo falso que habla mentiras. Falso testimonio. Matrimonio por papeles, por ejemplo, que es muy común y muy normal. Ya si usted pasó por ahí, cubra con la sangre de Cristo su vida y siga adelante. Estoy hablando del que ya es cristiano y que se va a lanzar, tenga cuidado. No puede lanzar. Y el 19 final, ¿el que qué? El que siembra discordia. El que siembra discordias entre la familia, los chismes, las discordias, las disensiones aquí en medio de la familia, en la familia de la sangre. Uno puede decir, pero eso no es tan problemático. Tenga cuidado. Entonces, ¿cuál es el primero? Orgullo, mentiras, asesinato, cinismo, falta de temor, falso testimonio y chismes. Bien, vamos ahora a Proverbios capítulo 8. El hecho de que en el versículo 16 de Proverbios 6 aparezcan los ojos altivos como primero, ¿qué significa eso? Que de los 7 pecados que más aborrece Dios, está de primero. ¿Nos enseña eso algo? Ya nos deja ver que el tema del orgullo es un tema complicado y vamos a ir descubriendo por qué. ¿Qué más sigue pensando Dios de esta realidad, de esta mina? Proverbios 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En alguna versión dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y lo dice en primera persona, yo aborrezco el orgullo. El lenguaje perverso que viene siendo, Manuelito, las malas palabras. Están incluidas, pero no necesariamente son groserías, sino Comentarios malintencionados. comentarios malintencionados, por ejemplo, palabras
que hacen daño al testimonio de otras personas, Hablar lo que no es de hablar una cosas que no son necesarias, Chisme, la descubrir los chismes, Hay que arreglar. todo lo que tiene que ver con una mal uso del lenguaje y las palabras. Bien, vamos a Proverbios 11. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 2. ¿Qué dice? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Cuál es la consecuencia de la soberbia? La deshonra. La deshonra. Dice, cuando viene la soberbia, o sea, el orgullo, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Veamos ahora Proverbios 16, por favor. ¿Ya lo tenemos? Sí. Proverbios 16, versículo 18. Ojo con este versículo porque nos advierte claramente cosas. Dice, antes que suceda el quebrantamiento, ¿qué es el quebrantamiento? Como la angustia, como el arrepentimiento. No, señor. ¿Cuál es el quebrantamiento? El problema. Cuando es el impacto, cuando uno es necio y viene el golpe, ¡pah! Uno es quebrado. Entonces, antes de ser golpeado, Como arrepentido. no, Tampoco. no. Uno se puede, cuando uno no se arrepiente, ¿qué sucede? Como afligido, pues. Dios tiene que quebrantarme. ¿Qué es lo que Dios espera? Que yo solo aprenda a hacer qué? A humillarme y a quebrantarme. A reconocer que no estoy haciendo algo bien y que necesito ayuda. Ahí estoy yo quebrantando mi corazón. Estoy golpeando el orgullo. Pero cuando soy necio y sigo insistiendo, ¿qué sucede? Dios lo hace. El Señor tiene que hacerlo. Entonces viene el quebrantamiento. ¿Y cómo es el totazo? Pues debes Posiblemente puede ser más duro, porque hay más dureza de corazón. Pero ¿qué advierte la Biblia? Dice, antes del golpe, ¿qué hubo antes? ¿Qué dice en el versículo? Antes del quebrantamiento fue la soberbia. O sea que si yo mantengo soberbia en mi corazón, ¿qué estoy esperando? el quebrantamiento. Por ahí dicen, ¿cómo es? Siembre vientos Cosecha y tempestades. vamos a cosechar Tempestades. tempestades. Por eso, después dice, ¿antes de qué? Sigamos leyendo el versículo. La caída. Antes de la caída, La altivez de espíritu. o sea, ¿a qué se refiere como antes de la caída? De tocar fondo. A lo mismo. ¡Pum! Y ustedes se dan cuenta, los fracasos que usted y yo hemos tenido en la vida ha sido porque no hemos cambiado a tiempo. Porque cuando nos dijeron algo, ¿cómo reaccionamos? Con altivez. Con orgullo, con altivez. No, usted no sabe, yo sí sé qué estoy haciendo, es que es esto, es que usted es envidioso, es que usted aquello. No. ¿Nos ha pasado? Entonces, fíjense, la palabra de Dios es muy linda. Dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, el orgullo. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, miremos el 19, perdón, ese 19 es muy importante. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miren, eso es tremendo. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Dios está recomendando que es mejor por cualquier circunstancia, es mejor humillarse y quedarse con nada, a tener algo que repartir con los soberbios. Porque con los soberbios usted va a encontrar más problemas, Más problemas. más dificultades. Es mejor humillarse. Es mejor arrodillarse y reconocer que nuestro espíritu tiene que ser humillado.
Vamos entonces a ver cuáles son las señales del orgullo. Y si las puede apuntar para que ustedes y yo las podamos trabajar. ¿Cuáles son esas señales que nos pueden empezar a mostrar que hay orgullo en nuestra vida? Porque recuerden, como hemos dicho, la mayoría de nosotros, pues cuando nos plantean el tema del orgullo, pues pareciera que no es para nosotros. Bien, primero, autopromoción. Cuando usted y yo estamos constantemente hablando de lo que hemos hecho, hablamos de cosas que hemos hecho en el pasado. Yo fui esto, hicimos aquello, yo tuve esto. Y eso es muy común en nosotros los que cuando hemos venido acá, entonces lo que teníamos en Colombia. ¿De acuerdo? Y mi papá y mi mamá, y yo tenía carro, y yo tenía esto, y mi carrera, y yo era profesional, y yo soy esto, y todo ese tipo de cosas. Cuando la persona está a estar siempre en esa actitud de autopromoción. Y entonces, cuando esa persona habla, escuchen familia, es como que ella se está promocionando. Entonces todo el mundo como que dice, uy sí, es que este debería ser el que debería estar ahí. Si yo pudiera hacer esto, yo estaría en esa posición tal otra. Es que yo aquello, es que yo lo otro. Ojo con eso. Segundo, cuando usted rechaza el consejo. Muchos de nosotros no aceptamos el consejo de nadie. O aceptamos el consejo de ciertas personas. No, a mí que me diga mi papá. A mí que me diga el líder. Pero si viene alguien, un hijo, un compañero, rechazar el consejo. La sola actitud de que cuando alguien te da un consejo y tú no lo consideras y das alguna respuesta y sales con un pero, ya estás diciendo que no lo estás aceptando. ¿Será que somos orgullosos? Vaya revisando. La autosuficiencia. Por ejemplo, hay un dicho muy paisa que es muy autosuficiente, con el cariño para ustedes los que son paisas. El paisa tiene el lenguaje, ¿cuál es la vuelta que hay que hacer? O sea, el paisa, ¿qué es lo que en el fondo piensa? Que se la sabe todas. ¿Me entiendes? Pero eso también es muy colombiano. Entonces el paisa dice, es que yo no me voy a ningún lado, y esto y lo otro, y que yo que me pongan lo que sea. Y no hay duda, déjeme decirle, autosuficiencia. Déjeme decirle que es cierto. Yo creo que posiblemente la cultura paisa pues ha sido la cultura que conquistó Colombia, y es una raza pujante, trabajadora, echada para adelante. Eso no hay duda. Eso no hay duda, que los paisas no se van en ningún lado. Eso no vamos a descubrir que el agua es mojada. Pero una cosa es que eso sea cierto, y otra cosa es que haya en mi corazón ese lenguaje de estar siempre planteándolo, la autosuficiencia. Miren familia, recuerden, son máscaras, y usted tiene que ser valiente para empezar a desnudar esas máscaras en su corazón. Normalmente la persona orgullosa, la más difícil, es aquella persona que piensa que no es orgullosa. Nosotros lo vivimos en el Brasil. Los brasileños son, en el fútbol como en la religión, son exactamente iguales. Y usted habla hoy con un brasilero después del 7-0, o el 5-0, ¿cuánto fue? 7, o 7-1. Y ellos siguen pensando que son los mejores en el fútbol en el mundo. Lo siguen pensando. Déjenme decir, ellos no van a cambiar esa posición. Y cuando ustedes comparten de Cristo a los brasileños, ellos te dicen de frente, ellos te dicen, nosotros somos los mejores católicos del mundo. Y sacan pecho. Y entonces cuando uno les va a hablar de Cristo, el gran problema para ellos es aceptar que necesitan invitar a Cristo a su corazón.
Porque la respuesta de ellos es: yo siempre estuve con Jesús, yo siempre estoy con Jesús. O sea, en otras palabras, yo no necesito. De la misma cosa que si usted llegara al Brasil y le dijera a los brasileños: venga, que yo como colombiano le voy a enseñar a jugar fútbol. Entonces, ¿qué le van a decir a usted? Los argentinos están por ahí también. Yo dice: no, mentira. Por eso usted nunca verá en una selección argentina un técnico no, perdón, una selección brasilera, un técnico no brasilero. Nunca sucederá, no lo aceptarán nunca. ¿Por qué? Porque ninguno que no sea brasilero puede saber más de fútbol que ellos. Nadie duda que llevan 5 campeonatos, pero no son los mejores. Y si lo fueran, ¿qué deberían hacer? Ser humildes. ¿Vamos? Ahora, cada cultura y cada raza, por ejemplo, vamos a decir que nosotros los colombianos somos humildes. ¿Entiendes? Que los mexicanos son humildes, por decir algo, ¿no? Cada cultura, todos somos así. Tenemos eso es muy en nosotros. Bien. Incapacidad para servir. Póngale ahí esa otra razón. Personas que les cuesta trabajo servir. ¿Cómo llama? Incapacidad para servir. Personas que tienen una tremenda dificultad para ir y sacarle los piojos a un niño, limpiarle los moquitos bien verdes. Que la pone muy difícil. Bueno, pues ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo. Yo me acuerdo, le doy gracias a Dios, porque mi padre es campesino y yo viví muchos años en la finca y viví como los peones. Y papá me daba trato de peón y el primero que iba, por ejemplo, a mi papá nunca me dejó montar a caballo al principio, si no era quimba. Quimba es caminando. Y papá me ponía a mí adelante del arriero. El arriero que va adelante abriendo trocha. Y él me ponía de segundo. Y papá montaba a caballo muy bien. Y él iba a pie. Y para mí, para montarme un caballo, y eso me tuve que hacer. Entonces tenía que comer la misma mazamorra que comían los campesinos, la misma sopa, el mismo guarapo. Ahora, ¿ustedes saben qué le sirven a usted el campesino? ¿Qué le sirve a usted el guarapo? Esa es la buena. ¿En la totuma? Rico. Entonces uno va a tomarse el guarapo y eso tiene pelos, tiene moscos, tiene... ¿O no? O ya son campesinos light, pues. A ver, ¿cómo son? Y había que ir al baño, y había que ir al baño de los campesinos. Igual. ¿Vamos? Entonces, ojo a eso, incapacidad para servir. Es un detalle muy importante. No dar a Dios honra, adoración. Personas que le cuesta trabajo adorar. A usted le cuesta trabajo levantar las manos, le cuesta trabajo cantar. ¿Por qué usted tiene dificultad para abrir su boca y adorar a Dios? ¿Por qué usted empieza con, ay, esa música está muy fuerte, no me gusta? Su corazón se pone mal. Eso es orgullo. Porque le cuesta a usted y me cuesta a mí ser grato, dar reconocimiento. Otra señal: ser insensible e indiferente a la realidad de las personas. Escuchar que las personas tienen una necesidad y hacerse uno el loco. Decir, no, eso no es para mí. Y ayudar a la gente. Dificultad para sujetarse y respetar cualquier tipo de autoridad. Personas que siempre están luchando contra la autoridad en el trabajo, con la autoridad en la iglesia, la autoridad en la casa. Son personas rebeldes. No permiten que se les dé una dirección. Manuel, y ser insensible
es Orgullo, claro. Ser indiferente es orgullo. Personas que, por ejemplo, tienen incapacidad para recibir un halago. Personas que se les echa una flor y se les sube. No soportan, no pueden manejar palabras de afirmación, porque ya entonces saben. Personas centradas en sí mismos. Siempre en cualquier circunstancia están evaluando. ¿Y esto en qué me afecta a mí? ¿Y yo aquí cuánto gano? ¿Y cuál es la tajada mía? No solo en términos de plata, sino en todo término aún espiritual, emocional. Esos son detalles que nos dan. Deseo de ser el número uno, de ser el primero, deseo de ser el líder del ministerio tal, deseo de ser nombrado, deseo de ser en el trabajo, que cuando el jefe está en una reunión, está reconociendo, entonces está esperando que lo mencionen. Queriendo ser el primero en la clase, queriendo ser el primero en ventas, queriendo ser el primero en todo ese tipo de cosas. Personas que tenemos o que estamos siempre haciendo un uso exagerado de nuestras habilidades y talentos. Estamos siempre refiriendo, es que yo soy bueno para esto, es que yo soy bueno para esto, para aquello, es que yo tal cosa, es que yo es de tal otra, es que yo sé jugar fútbol, yo sé de eso. Todo ese tipo de cosas. Anhelo de ser centro de atención, estar contando constantemente de realizaciones del pasado, tendencia a llevarse el mérito de otros. Eso se da mucho en las empresas. Robarse el crédito del trabajo de otros y salir y poner uno y decir es mío. Negarse a realizar trabajos sacrificiales. Dificultad para perdonar. Cuando una persona tiene dificultad para perdonar, está manifestando su orgullo. ¿Por qué? Porque una persona cuando no quiere perdonar, ¿qué es lo que está diciendo? No le interesa. No, ¿y por qué? Yo soy mejor que esa persona. Yo nunca pasaré por lo que esta persona pasó. Ese pecado que esa persona cometió, yo nunca lo voy a cometer. Por eso no lo perdono. ¿Eso qué es? Una actitud de orgullo. Ver a los demás como inferiores. Falta de dificultad de ayudar a otros, ya lo dijimos. Y por último, dificultad de adaptarse a la comida y ambientes de otros. Yo no duermo en cualquier colchón. No. Yo no entro a cualquier baño. Yo no me baño en cualquier ducha. Yo no me baño con cualquier toalla. ¿Estamos? Jabón de tierra. Olvídense. Jabón de bola con pelo. ¿Estamos? Tipo de comidas. Cuando usted le ofrecen comida y usted no recibe, usted puede decir que es que no me gusta, en el fondo es orgullo suyo. Usted no está entendiendo el amor y el cariño de alguien que le está ofreciendo comida. Eso es orgullo. Y usted y yo podemos ponerle muchas máscaras al cuento. No, es que estoy en dieta. No, es que eso es muy grasoso. Le podemos poner todas las caretas que sean, pero en el fondo, el carro que tengo tiene que ser del año cada tanto, porque si no, entonces No es nada orgulloso. el lugar donde vivimos, el avergonzarnos de ¿dónde vives en Miami? En Broward, en Weston. Ay, qué chévere. Ningún problema con el Weston, solo que Weston es un lugar. Pero pues que ni van a saber que ¿y en Cali dónde vive tu familia? No voy a decir ningún lugar de Cali para no herir susceptibilidades de Bogotá o de Medellín. ¿Me entienden? Y entonces ya usted se avergüenza de ese lugar que usted se tiene que avergonzar. Orgullo. ¿Estamos, familia?
Bien, vamos a hacernos una pregunta. Somos millonarios con Dios. ¿Usted ha pensado si alguna vez a Satanás se le explotó una mina? Ah, el orgullo. No fue cada rato. Se le explotó cuando me tentó a Dios. Y Dios- ¿Cuándo se le explotó una mina a Satanás? Cuando quiso ser mejor que Dios. Allá en Cuando el se Edén. alborotó en el cielo. Al primero que se le explotó una mina fue el diablo. El diablo. Y ese día el diablo, ¿qué descubrió? ¿Cómo poner las minas? ¿Qué descubrió ese día el Hay diablo? que poner Hay mina. que poner minas. El tipo descubrió y dijo, es Ese es el negocio. lo más efectivo que hay. Y entonces se dedicó a qué? A sembrar minas. Y vamos a pensar en eso. A ver, ¿cuál fue la mina que le explotó a Satanás? La del orgullo, ¿Cuál fue la la mina? soberbia o la envidia. ¿Ah? El orgullo. Por eso quiero decirle, mire, el orgullo es Él se quería su- como la madre de una serie de cosas que van detrás de eso. Y el orgullo es una realidad en todos nosotros los seres humanos. Y con todo el respeto para usted, si usted hasta este momento está considerando y creyendo que usted no es orgulloso, ya está equivocado. Poquito, medio o mucho, ya usted tiene que descubrir. Pero quiero que entienda, la raíz del primer pecado fue el orgullo. Por eso está deprimido. Y el primer pecado que se cometió fue ¿cuándo? Cuando En el cielo. No fue con Adán y Eva. No. Fue en el cielo. ¿Quién con quién? el diablo Satanás con Satanás Dios. con Dios. el ángel con ¿Quién era Lucifer? El ángel favorito de más bello de Dios. era muy Era bonito, era muy el lindo, favorito, era el más hermoso de todos los ángeles. era el fuerte. O sea, papá Dios, ¿qué había hecho con él? Amar, lo hizo hermoso, Lo tenía lo puso en lugar de estima. Porque ese es el carácter de Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y sin embargo, el diablo, ¿qué hizo? Se la creyó. Él no pudo manejar eso. quedó grande esa- ¿Y cuál fue su pecado? Él en un momento dado dijo, yo quiero ser como Dios. ¿Para qué? Para estar por encima de Dios. Ahora, quiero que pare por un instante y trate de entender la definición sencilla de qué es el orgullo. ¿En qué consiste ser uno orgulloso? ¿Saben qué consiste ser uno orgulloso? En el que uno plantea, no necesito de nadie. Yo soy capaz. Mi inteligencia, mi experiencia, mi profesión, mi análisis, mis talentos, mis habilidades son suficientes. Ese es el planteamiento del orgullo. Y cuando uno oye esa definición, no parece muy grave. Y usted ve en el mundo esa definición es, la gente es, usted puede, usted es capaz, no necesitan de nadie, siga adelante, lúchela, todo es el lenguaje positivista que hay en el mundo, y no es así. ¿Y qué es lo que le están diciendo a la gente? Usted puede vivir sin necesidad de estar dependiendo de Dios, usted no necesita de nadie, usted no tiene límite. Y resulta que usted y yo como cristianos hemos sido contaminados de ese fermento en nuestra vida. Y aún en nuestra propia vida cristiana, ¿cómo vivimos? Convencidos que lo que hacemos es más importante que lo que somos. Y por eso estamos muchos cristianos buscando realizaciones. ¿Y nuestro apoyo cuál es? Lo que yo hice, lo que yo he. No sirve para nada. Los discípulos dijeron, lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Siervos inútiles,
somos. Ellos estaban despojados ¿de qué? En ese momento. De orgullo, siervo inútil. Yo podría estar ahorita pensando en la despedida y en la ida, y yo podría estar haciendo ya el inventario de todas las cosas que yo hice. Y empezar a trabajar y decir, y de pronto ni siquiera decírselas a ustedes, pero yo tenerlas acá como un trofeo. Primero, no fui solo. Segundo, ¿quién fue el causante de todo lo que se pudo haber hecho y salió bien? El Señor. Simplemente yo fui parte de, punto. Solo no lo hubiera podido hacer. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es mejor? Darle la gloria a quién. A Dios. Y decir, Señor, lo hiciste tú. A la hora de las cosas que salieron mal y de los pecados, yo tengo que responder y decir, sí, soy el responsable. Pero de lo que salió bien, la gloria para ti, Señor. Ni siquiera ustedes fueron los que, tampoco. Porque ustedes empiezan a creérsela. No, fue el Señor. Entonces, debemos reconocer, por favor, lo que le surgió en el corazón de Satanás. La mina que a él le explotó fue la mina del orgullo. ¿Y en dónde le explotó? Allá en el cielo. ¿Qué fue lo primero que recibió Satanás cuando explotó la mina del orgullo? ¿Cuál fue el primer resultado? Fueron expulsados. Satanás fue expulsado ¿de dónde? Del cielo. Fue separado de su relación con Dios. Inmediatamente vino la separación. Isaías 14:3. En Isaías 14:3 está eso. Entonces tenemos que entender cuáles fueron los resultados. Luego, el tema del orgullo es algo que usted y yo tenemos que considerarlo, y quiero animarle en el nombre de Jesús. Si usted no ayuna por lo menos de 1 a 2 días específicamente por esto, usted puede dejarse meter más de un gol. Yo le animo y le aconsejo a que haga un ayuno particular, pidiéndole al Espíritu Santo guía de cuáles son las actitudes de orgullo que hay en nosotros, porque pueden ser muy sutiles. Cuando alguien nos habla y en vez de estar escuchándole, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos buscando la respuesta que le vamos a dar a esa persona. Y siempre vamos a estar dando explicaciones, y lo que pasa es que aquello, y lo que pasa es que lo otro. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 26. Y vamos a ver un ejemplo de un hombre de Dios que se dejó despistar. 2 de Crónicas capítulo 26. En la Biblia hay muchos ejemplos, tremendos ejemplos, tanto de gente que fue orgullosa como de gente que fue humilde. Y vamos a ver allí el ejemplo del rey Usías. Dice que este rey, versículo 3, ¿ya lo encontramos? 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice que ¿de cuántos años comenzó a reinar? 17 años. 16 años. De 16 años. De 16 años él comenzó a reinar en Jerusalén. O sea, que siendo un niño, lo pusieron de rey. Versículo 3. Ahora, ¿cuántos años reinó en Jerusalén? 52 años más. O sea que el tipo tuvo un reinado de más de medio siglo. Y desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo creo que 15 o 16 muestra todas las cosas que este pelado hizo en esos 50 años. Pero de algo muy especial, miren el versículo 4. Dice el versículo 4 que él, siendo un niño de 16 años, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, él era un pelado ¿qué? Humilde, porque consideró lo que su padre
le había enseñado. Eso ya es una señal de humildad. Y dice en el versículo 5 que él, ¿en qué persistió? En buscar a Dios. Si usted tiene dificultad para levantarse por la mañana, hacer el devocional, usted tiene dificultad para conectarse en los devocionales los martes y jueves, usted es una persona orgullosa. Póngale cuidado. Usted puede decir cansancio, usted puede decir tengo que ir a trabajar, lo que usted quiera. Pero yo lo único que le digo es, si usted tiene dificultad para buscar a Dios en la mañana, es porque tiene un problema de orgullo. ¿Cuál es el problema de orgullo? Que usted y yo decimos, no necesito tener un tiempo con Dios por la mañana, porque yo en el día puedo vivir, yo sé cómo soluciono las cosas, yo sé cómo hay que hacer, no necesito estar orando. No necesito, versículo 5, ¿qué dice? No necesito persistir en buscar a Dios. Usted me puede dar la explicación que quiera y dése la explicación que quiera. Era un hombre entendido en visiones. Buscó a Dios y fruto de buscar a Dios, ¿qué le hizo Dios? Lo prosperó. Este es un resultado de la humildad. ¿Cuál es el resultado de la arrogancia? La caída. Bien, versículo 6 en adelante, voy a ir muy rápido. Salió y peleó. 7. Dios le ayudó con los filisteos. 8. Se divulgó su fama. 9. Edificó torres. 10. Edificó torres en el desierto. Abrió de cisternas, muchos ganados. 11. Tuvo un ejército de guerreros. 12. Tuvo jefes de familia valientes y esforzados. Eran 2.600 líderes. Versículo 13. Tenía un ejército de guerra de 307.500 personas. En el 14 preparó todo el ejército. En el 15 hizo máquinas inventadas por ingenieros. Hizo cosas tremendas. Su fama se extendió lejos. Versículo 15. Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero en el 16. Versículo 16, aparece un peligroso, sin embargo, un peligroso, pero un peligroso más. Cuando se hizo poderoso, cuando dejó de ver al Señor y todas esas realizaciones, seguramente él sacaba pecho. Sí. Dice en el versículo 16, pero, en unas Biblias dice, sin embargo, y en otras Biblias dice, más. Cuando era fuerte, o sea, cuando tenía 16 años, ¿cómo era? Se sentía débil. Entonces, ¿qué era? Humilde. Pero ya cuando empezó a sentirse fuerte, ya empezó que ya tenía la green card, ya compró la casita, ya compró el carro, ya pasó, ya empieza. Entonces, ¿qué pasó? Dice, su corazón se enalteció para su ruina. O sea, usted puede verse y usted puede decir, no, a mí la gente me ve, hay gente que dice que yo soy, dice, ay no, tú eres muy buena papa, tú eres muy buena gente, tú eres muy lindo, muy linda. A usted esa señal no le sirve. ¿Cuál es la señal de saber si usted es humilde o no es humilde? Su relación de búsqueda con Dios. Ahí es donde es el examen que usted y yo no podemos perder. Un hombre, una mujer de rodillas, buscando a Dios, que está enfrentando su pecado, está enfrentando situaciones, que está enfrentando enfermedad, pero lucha y busca a Dios, esa es una persona humilde. Y verá la gloria de Dios. Que estando en el éxito, estando en abundancia, estando en los resultados, Dios sigue siendo su mayor prioridad. No se deja despistar por nada. Dice que él se enalteció su corazón para su ruina, para su destrucción. ¿Por qué quizás usted y yo hasta ahora no hemos visto las cosas que Dios ha prometido? Porque estamos viendo ruina por nuestro orgullo. Mujeres que dicen, yo manejo a mi marido, yo sé cómo es esto, yo educo a mis hijos, aquí todo el mundo funciona al estilo mío. Y es cierto. Mujeres que son
orgullosas, varones orgullosos. Yo sé cómo manejo a mi mujer, yo sé cómo manejo a mis hijos, yo sé cómo hago mis negocios, yo sé cómo que hago esto, yo sé cómo hago mi ministerio, yo sé que esto, creo que no, yo sé cómo es, yo tengo experiencia, cuando yo tenía esto, cuando yo hacía esto. Hoy mi cuñado me mandó un video de su hijito montando a caballo y decía: ahora sí tengo un llanero en mi casa. Y yo pensaba, yo decía: wow, Pobrecito niño. por montar a caballo. Ahora tiene, el gran objetivo es tener un llanero. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Ahora, seguramente para él lo importante es, y pues Analu le respondió: ay, tan bello, ¿qué fue que dice? Tan bello y... Pero le falta el... Sí, tan bello, le dije, pero le aclaraste que bello, pero el caballo. Y tuve ganas, pero claro, no lo hice porque eso también es orgullo. Bueno, estamos familia. Versículo 19. Miren lo que pasó para que oremos. Vino el líder con ¿cuántos más? 80 sacerdotes. ¿Qué hizo este rey? Que es una de las características del orgullo. El orgullo nos lleva a creer que no hay nadie por encima de nosotros y que todo lo que nosotros queramos hacer lo podemos hacer. ¿El que consideró? Él dijo: yo soy el rey, pues yo voy aquí a hacer un holocausto a Dios. Ese fue su símbolo de máxima arrogancia. Él ya dijo: ya no necesito un líder ni los sacerdotes, yo mismo voy a ofrecer el sacrificio. Y viene el líder con 80 más. Usted sabe lo que es una patota, que le lleguen a uno una patota de 80 líderes a decirle: Manuel, no te corresponde hacer esto, está equivocado. ¿Qué es lo que se supone que una persona humilde debería hacer? Ay, perdone. Ok, me equivoqué. Sí, hermano, sí, líder, perdónenme, hermano. Pues vinieron y le dijeron, versículo 18: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Ahora, ¿qué riesgo estaban corriendo estos líderes? Si ya un tipo considera que no necesita de nadie y puede hacer las cosas con Dios como se le dé la gana, pues cuando el tipo decide matar a otro, lo mata. Y vienen los líderes, claro, ya entiendo por qué el tipo se fue con 80, ¿no? Porque era mansito, sí. No, se fue con 80 para que lo respaldaran. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿se llenó de qué? Ese es el siguiente paso después de la arrogancia, del orgullo: la ira. Y la ira se reprime y la ira se manifiesta. La mala cara suya y mía, el malestar en la casa, en el trabajo, eso es ira reprimida. ¿Fruto de qué? Orgullo. Y cuando usted y yo estamos llenos de ira, ¿qué dañamos? Con el orgullo se nos daña la relación con Dios. Con la ira, ¿qué dañamos? Todo. La relación con los terceros. La esposa, los hijos, el jefe, el compañero de trabajo, con el que sea. Hasta usted se pone a pelear con el tipo de la televisión. Así es. Ahí a usted le entra la ira. Y todos estamos en el 19. Vamos a leer el 19 todos, por favor. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. A los sacerdotes. A Usías. Tranquila, no pasa nada. Tranquila, que todos estos orgullosos que nos reímos
No las sabemos todas. Fue que leí mal, No, tranquila, no se sienta mal. Pero Eso te pasa por estar junto a tantos sabios que estamos aquí. Se les iba a pegar a los sacerdotes de todos. ¿Estamos, familia? Se llenó de ira y ¿qué hizo? Le salió la lepra. Le salió la lepra en la frente. Yo pregunto, ¿qué simboliza la lepra en la frente? La lepra, ¿qué símbolo era? Esa enfermedad era un símbolo de maldición. y era contagiosa. Y cuando salía en la frente, ¿qué pasaba? No se la veía. Usted no la puede disimular, Como los cachos. Tiene que mostrárselo. como los cachos, así es, no los puede disimular. Versículo 21. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Por qué fue leproso hasta el día de su muerte? Por los bullones. Que fue excluido de la casa de ¿Qué le pasó a Usías en el final del 20? Dice que él fue expulsado y él salió rápido. O sea, fue separado de la comunión y de la casa de Dios. Y dice allí que habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Entonces, familia, la pregunta es, ¿será buen negocio ser orgulloso? ¿Será que vale la pena que usted y yo hagamos un ayuno de 2 días? Le voy a desafiar a un ayuno de 2 días. Es su opción. Pero yo le animo en el nombre de Jesús. Yo le pregunto, si a usted le dijeran que su casa está minada esta noche, ¿usted qué haría? ¿Usted dormiría en su casa hoy? ¿Usted qué haría? ¿Pagaría un precio alto de irse a dormir cuántas noches? ¿Cuántas noches? Las que sean necesarias hasta que alguien vaya y revise y se asegure de que la cosa está bien, ¿o no? Entonces la pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a pagar el precio de 2 días de ayuno para trabajar esto en su corazón y asegurarse que esa mina, que posiblemente ya está sembrada, y a la que usted está a punto de pisar? O a lo mejor ya usted ha venido pisando esa mina y ya usted está destruyendo su vida y su hogar, su relación con Dios. ¿Valdrá la pena que usted considere el asunto? Porque Usías pudo haber dicho lo siguiente: perdón, Dios, perdón, líder, he pecado contra el cielo y contra ti, aquí estoy de rodillas, oren por mí. ¿Qué fue lo que hizo David? Y yo le pregunto, si usted pone en una balanza, ¿cuál fue el pecado de David? ¿Y cuál fue el pecado de Usías? En términos de pecados, David pecó mucho más que Usías. Mucho más. Aunque el pecado de Usías fue muy grave. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia? Que David, cuando fue confrontado por su líder, Era manso y humilde. Natán, él dijo, pequé contra Jehová. Y cuando tú y yo somos capaces de reconocer que pecamos, ahí entra la misericordia de Dios. Y que sea una lucha, que es difícil, que va uno y viene, que está uno, listo, está bien, eso es parte del crecimiento, es parte de lo que tenemos que vivir. Pero que en el corazón hay la decisión de decir, esto lo enfrento, esto necesito que me ayudes, Dios, mete la mano en esto, porque necesito hacerlo. Esa es una persona humilde. Lo fácil para usted y para mí, ¿qué es? Que cuando somos confrontados, culpamos a alguien, le echamos la culpa a alguien, damos una explicación, damos una justificación, ponemos la máscara, y la mina va a seguir allí pronta para explotar. Finalicemos con la salida. ¿Cuál es la única salida al orgullo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y oramos. La única salida al orgullo. No hay otra, familia. No hay otra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y Romanos 12:3, que veremos ahorita también.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y Romanos 12, 3. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 6? Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, que lo que Dios espera es que usted y yo tomemos una decisión voluntaria de hacer ¿qué? Humillarnos. ¿Qué es humillarme bajo la poderosa mano de Dios? Es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Simple. Es como cuando usted va a enjalmar un burro. Está bien claro quién es el burro y quién lo enjalma. ¿Estamos o no? Es sencillo. Y en la relación con Dios, pues está bien claro quién es el burro. Déjese enjalmar por el Señor. ¿Saben la palabra enjalmar, no? Sí. Ponerle la silla. Dejémonos formar por el Señor, aunque pataneemos, aunque no nos guste, aunque estemos en la lucha, no importa. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿cuándo es que tenemos que humillarnos? Cuando estamos ahí, enfrente del pecado. ¿Cuál pecado? El que sea. Para que Él nos exalte. Pero el orgullo es el primero que tenemos que desactivar, porque yo puedo estar pecando con mentiras, pero si yo tengo el orgullo ahí metido, yo nunca podré tener un genuino arrepentimiento de las mentiras, porque yo siempre que voy a decir, lo voy a justificar. No, es que tuve que decirlo. No, es que no pasa nada. Y la cara de gato envenenado que tienes, esa es mi cara. Es que yo soy así. Y los gritos que pegas y de esos madrazos que echan, es que yo soy de Bogotá, porque así somos los de Bogotá. Los colombianos somos groseros. No. Es que si yo no le echo un madrazo al tipo, entonces el jefe no me monta. No es así. Si usted se le humilla al Señor, fíjense que la palabra de Dios no dice humíllesele a la persona. No dice humíllesele a su jefe, no dice humíllesele a su mujer, no dice humíllesele a su marido, no dice humíllesele a sus hijos, ni a sus empleados, ni a nadie, ni a su líder, menos. Es humíllesele al Señor. ¿Y qué dice el versículo? Cuando usted y yo nos humillamos ante el Señor, Somos exaltados. ¿qué va a hacer Dios? Nos va a exaltar, nos va a poner en honra. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando usted y yo nos hayamos humillado. Y en el tiempo de la madurez, cuando nos ponga en honra y nos echen flores y no me maree. ¿Entienden lo que les quiero decir? Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Si usted ayuna, ¿qué va a hacer? Va a humillarse, va a dejar de comer. Eso es humillarse. Y voy a decir, no voy a comer 2 días. Eso es humillarse. Y si usted y yo no lo podemos hacer, ¿qué estamos demostrando? Orgullo. Trabájelo con el Señor. Y finalicemos con Romanos 12:3. Dios no está buscando hombres y mujeres que estén llenos de ideas y de buenas ideas y de buenos proyectos y de buenos planes. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer. Que usted y yo podamos plantear ideas, está bien, pero no tiene que ser lo que yo digo. Romanos 12:3 dice, no tenga usted y yo más alto concepto de sí mismo del que debo tener. ¿Cómo dice la Biblia que yo debo considerar a los demás? Mayores que yo. Superiores a mí. Yo debo considerar a todos los demás como superiores a mí. ¿Eso qué significa? Es mantenerme humilladito. Y usted se encuentra, por ejemplo, a un campesinito en un Publix que no sabe ni firmar, que no sabe ni contar los billeticos.
y es por allá de nuestro país o de cualquier país, y uno lo mira, y usted lo mira, y usted que en el fondo, ¿qué dice? Pobrecito, hay que ayudarlo, pobrecito. Eso es orgullo. Porque usted no debe considerar a las personas pobrecitas ni menores a usted, sino superior. Va a decir, lo que usted tiene que decir es: me estás dando la oportunidad de servir a este hombre. Venga, ¿me permite ayudarle? ¿Me permite ayudarle con la traducción? Que usted y yo podamos decir: es un privilegio poder servir a este hombre, no este pobre indiecito. Es que ese es el problema. Estamos familia. Ahí donde nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Que hay que ir a lavar los platos? Vamos a lavar los platos. Termino con esto. A mí me encantó mucho de todo lo pues, del Mundial de Colombia, todo eso es muy chévere, pero a mí me quedó grabado la frase de Farid Mondragón. Farid Mondragón, para mí, no debía haber ido al Mundial. Pues porque ya estaba pasado de años, ya. No seamos orgullosos. Hay que tener. Pero ¿qué dijo él? ¿Qué dijo él en una entrevista unos días antes? Estaba muy agradecido. No estoy dudando de que ha sido uno de los mejores arqueros en Colombia, ojo. ¿Saben qué dijo? Dijo: yo quiero ir al Mundial, así sea, a limpiarle los guayos a mis compañeros. ¿Vio? Tenía que... ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, no es un arquero fracasado, es un hombre que ha hecho historia. Yo quiero ir, aunque sea, a embolarle los guayos a mis compañeros. Eso vale. Cuando yo vi eso dije: que vaya. Hablo deportivamente, pero es la persona. Es la persona. Ojalá que James Rodríguez, dentro de 3 años, dentro de 5 años, que triunfe en el Real Madrid, siga hablando como ahora. Y si no, tome usted la diferencia de cómo habla Ronaldo, Cristiano Ronaldo, hoy, y cómo hablaba hace 5 años. Ahí es donde tenemos que cuidarnos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.